Perfecto. En esta mañana vamos a hablar acerca de las relaciones interpersonales saludables, un tema altamente importante, pero que a veces es tan difícil de que nosotros lo podamos aplicar. Y quisiera que dos personas de diferentes grupos respondieran a la primera pregunta que yo les pedí que realizaran. A ver, ¿quién me dice la primera? ¿Por qué las relaciones interpersonales son importantes? Adelante. Sí, bueno, en el grupo conversamos que era porque los seres humanos en general nos relacionamos y eso incluso ayuda a fomentar nuestras capacidades, nuestra autoestima. Entonces era muy necesario para poder crecer y desarrollarnos como personas también. Ok. Excelente, gracias, Jocelyn. Nos ayuda a crecer, nos ayuda como persona. Tiene que ver mucho también, primero también cómo está nuestra autoestima, y el tener buenas relaciones interpersonales fortalece nuestra autoestima. Entonces es como que a veces no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, pero de una u otra forma las relaciones interpersonales nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos. Excelente. ¿Algún otro grupo que quiera también decirnos esta primera pregunta? A ver, otro de los grupos. Ajá. Yo. Adelante, Briana. Decíamos que el Señor nos hizo para relacionarnos mutuamente, porque Él manifiesta su amor y su gracia a través de otros hacia nosotros mismos, y también es el aprendizaje constante de las acciones que tenemos con los demás y hacia los demás, ¿no? Entonces, por eso que tener una relación interpersonal debe ser llevadera, debe ser buena, con respeto, con amor, que sea un pilar de apoyo para poder continuar. Excelente. Gracias, Briana, y al grupo. Mencionaste algo importante. El Señor nos ha amado y nos ha dado ese amor, y entonces ahora nosotros también podemos amar y dar de ese amor, y es parte de la fe, es parte de ser ciudadanos del reino de Dios. Muy bien. Vamos a avanzar. Los otros grupos quisieran entonces que respondieran cuando vayamos a la siguiente pregunta. Y aquí yo quiero complementar lo que ustedes han hablado y lo que ustedes han dicho con este primer principio que ya quiero que se lleven. ¿Por qué las relaciones interpersonales son tan importantes? Porque nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces en nosotros hay esencia de Dios, en nosotros hay esencia del diseño de Dios, y como estás viendo ahí abajo, entonces en Dios hay comunidad y comunión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a la persona de Dios, tenemos que recordar que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es una comunidad, y en ellos hay armonía, en ellos hay unidad. En ellos no hay quien domine y quien sea de menor categoría. Todos son iguales, son diferentes, pero al mismo tiempo son uno. Entonces, todo esos rasgos de Dios están en nosotros. Y por eso, al nosotros tener un modelo, y voy a seguir profundizando en esto, un modelo de comunidad, de armonía, de unidad, porque así fuimos creados. Por eso para nosotros es tan importante también, cuando nos relacionamos, sentir esa armonía, esa comunión, esa comunidad. Así que la primera premisa por la cual es importante que nosotros desarrollemos relaciones interpersonales sanas es porque hay esencia de Dios en nosotros, y esa naturaleza que Dios puso en nosotros siempre nos llama, nos impulsa a querer disfrutar de las relaciones interpersonales. ¿Ok? Ahora, yo dije, como bien lo viste aquí en la figura anterior, en Dios hay comunidad y comunión. Son dos palabras importantes. Y si nos preguntáramos cuál es la relación entre comunidad y comunión, nos damos cuenta
que para que haya comunidad, tiene que haber comunión. La comunión debe darse en el ámbito de la comunidad. Y voy a explicar esto un poquito más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la palabra comunión, es la unión de dos palabras que nosotros ya nos parece muy clara, común, y la otra palabra, obviamente, unión. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión es cuando un grupo de personas se mantienen unidas o se mantienen trabajando como equipo porque hay algo que les permite tener en común. Por ejemplo, nosotros como parte de los diferentes movimientos estudiantiles, lo que esperamos que haya dentro de los movimientos estudiantiles es comunión. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común que nos une, y ese algo en común es Jesucristo, es Dios mismo, ¿verdad? Es el tener nosotros una relación con Él y ser parte de su reino, de su iglesia. Entonces, eso es lo que nos une, Jesucristo. Y así lo dice la palabra. Ya no hay ni judíos ni griegos, ya no hay bolivianos, peruanos, ni colombianos, ecuatorianos, sino que todos son uno en Jesús. Entonces, ahora, siempre que haya comunión, existe comunidad. Y ese debe ser nuestro ideal, que en las comunidades donde nosotros nos desenvolvemos, familia, grupo estudiantil, iglesia, comunidad, vecindario, ¿verdad? Haya comunión. Debe ser eso los rasgos esenciales. Ahora, como bien lo dije hace un momento, cuando hablaba de que una de las razones por la cual nosotros debemos desarrollar relaciones interpersonales sanas y ese anhelo de relaciones interpersonales sanas, y hablaba de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nuevamente sigo desarrollando este primer punto de Dios como comunidad. Y es que Dios es la primera y más importante comunidad que existe. Y ya lo dije hace un momento por qué. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo, y son una comunidad. Son tres, pero son uno. Es una comunidad. Y decía Leonardo Boff, que es un teólogo reconocido, que si Dios solamente hubiera sido uno, hubiera estado en soledad. No hubiésemos sido diseñados para vivir en comunidad, porque Dios es uno solo. Dice Boff que si hubieran sido dos, probablemente por las diferencias hubieran sido excluyentes, porque como uno no es igual al otro, pudiera haber sido excluyente o pudiese darse que uno fuese más que el otro, pero no es el caso de Dios, no es el caso ni del Padre ni del Hijo, ¿verdad? Decía Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y lo dice la palabra de Dios, que su comida, ¿qué era? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Así que en ellos había esa comunión. Pero luego dice Boff que el Espíritu Santo, que qué bueno que son tres y no solamente dos, porque entonces esos tres nos hablan de igualdad, nos hablan de inclusión y nos hablan de afecto, de armonía, de unidad. Y eso es a lo que Dios nos llama a nosotros, porque Él es el modelo de la primera comunidad, es Él el modelo. A nosotros se nos ha enseñado que el modelo de comunidad o el primer modelo que nosotros tenemos de sociedad y de comunidad es la familia. Pues derribemos ese paradigma, porque a veces los modelos de familias que hemos tenido no han sido los mejores, y realmente nuestro modelo de comunidad es Dios mismo. Por lo tanto, Él debe ser el modelo para todas las comunidades. Por eso cuando desarrolles relaciones, tus relaciones, por eso cuando desarrolles familia, tu familia, el modelo de comunidad no puede ser la familia con la que creciste, sobre todo si el modelo no ha sido muy bueno. El modelo de comunidad es el que nos presenta Dios Trino en la palabra de Dios. Él debe ser nuestro modelo de comunidad. Ahora, en esto de la comunión con Dios, hay dos, digamos que hay dos ángulos, hay dos lados
hay dos perspectivas que tenemos que tener siempre claras, y esa perspectiva es que de un lado está Dios, ¿ok? Pero del otro lado está los otros. Esto es muy importante. Dios y los otros. Nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Y en la medida en que nosotros tengamos comunión con Dios, vamos a tener comunión con el otro. Y este es un principio, queridos jóvenes, que ustedes deben ya también, otro esquema que ustedes deben poner en su mente, otro paradigma. Si yo quiero tener buena comunión, buenas relaciones con mi prójimo, con todos los que son mi prójimo, familia, amigos, vecinos, etcétera, yo necesito tener una buena comunión con Dios. Y eso es importante. Nos acercamos a Dios y en la medida en que tenemos comunión con Él, eso se debe expresar, evidenciar en nuestra relación con las demás personas. Así lo dice Primera de Juan. Primera de Juan nos dice de la siguiente manera en el capítulo 4. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a aquel a quien vemos? Es decir, a nuestros hermanos o a las personas que nos rodean. Entonces, este principio de la comunión es muy importante. Y recuerden que ahí está el Dios Trino modelándonos como un modelo de comunidad. Mira lo que dice este pensador, Dussel. Él dice de la siguiente manera: la esencia de la vida cristiana es la comunidad. Es decir, que el cristianismo, jóvenes, el cristianismo más que cualquier otra cosa, fe y todo lo demás, sí, pero también el cristianismo es relaciones. No existe cristianismo si nosotros no somos capaces de relacionarnos. No existe cristianismo si no tenemos comunión, comunidad con la gente. Y fíjese que esto es tan importante que Dios mismo se encarnó para él tener comunión, comunidad con el ser humano y enseñarle cómo hacer comunidad. Entonces esa es la esencia de la vida cristiana. El cristianismo no se puede vivir aislado. El cristianismo no lo podemos vivir nosotros acá como lamentablemente muchas veces la iglesia ha asumido ese rol. Nosotros somos acá aislados porque somos el pueblo muy feliz y los de afuera que no conocen a Dios allá. La esencia de la vida cristiana es la comunidad y el estar junto a los demás. Y también la esencia del reino de Dios es estar junto a Dios. Y ahí vemos esos dos lados que hace un momento yo te hablaba, ¿verdad? Relación con Dios, relación con los hermanos. Decía San Agustín, que algunos saben que este fue uno de los teólogos más reconocidos de siglos atrás, y San Agustín justamente hablaba, cuando pensaba en la Trinidad, él decía lo siguiente: ahí está la Trinidad, el que ama, que es el Padre, el amado, que es el Hijo, y el amor, que es el Espíritu Santo. Y era una forma de él ver este tema de Dios como comunidad en ese sentido, ¿ok? Avanzo aquí y fíjate lo que nos dijo el mismo Jesús. Y ahí están los dos lados que te hablaba de nuestra comunión con Dios, pero que al mismo tiempo eso debe expresarse en nuestra comunión con nuestros prójimos. Y Jesús contestó cuando le hicieron la pregunta: ¿cuáles son, verdad? Le dijeron los mandamientos, y él dice, bueno, todos esos mandamientos que están en el Antiguo Testamento, en la ley, yo lo resumo en dos grandes bloques. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es nuestro primer gran mandamiento, jóvenes. Amar a Dios con esa magnitud, de esa manera. Pero luego dice Jesús, y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo voy a tratar nuevamente este versículo un poquito más adelante, pero este otro mandamiento tiene una implicación. Primero, que yo debo amar a mi prójimo, y en mi prójimo, ¿quién es? Todo el que está próximo a ti. Una vez le preguntaron eso a Jesús: ¿quién era mi prójimo? Y con la explicación que él dio es
todo aquel que en un momento dado está próximo a ti, ¿verdad? Pero este mandamiento tiene una implicación, que es que yo debo amar a esa persona, ese próximo a mí, como me amo yo. Entonces ahí entra una pregunta que te dejo. ¿Cómo te estás amando? ¿Te amas realmente? Pero bueno, no es un taller de autoestima, así que no puedo quedarme allí. Pero aquí te traigo entonces dos preguntas que, basado en lo que ya vamos conversando, quiero que medites. Y estas dos preguntas son: últimamente, ¿cuál es tu actitud o conducta cuando has estado con otros? Y la segunda pregunta: ¿hay una relación en particular que haya sido especialmente negativa o especialmente positiva? Entonces vamos a hacer una pausa de silencio, meditando y pensando ya a nivel personal, cada uno pensando en su realidad. ¿Cómo puedo responder? O sea, ¿qué respondería a esta pregunta? Así que voy a dar unos segundos de una pausa de silencio para que meditemos últimamente cuál es tu actitud o cuál ha sido mi actitud o conducta cuando he estado con otros. ¿Hay una relación que actualmente esté siendo particularmente negativa para ti? Les dejo estos segundos para meditar. Muy bien. Vamos entonces a avanzar y seguimos preguntando por qué las relaciones interpersonales son importantes. Ya con todo lo que ustedes han dicho y yo he dicho, pero voy a agregar aquí un punto más. Y fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18 al versículo 20. Pero vamos a primero a leer del 19 al 20. Ustedes saben que pues el capítulo 1 y 2 de Génesis, aunque están narrados en cierto orden diferente, son sumamente esenciales para el cristianismo y para nuestra fe. Ahí está el origen de todo. Y son dos pasajes que tenemos que tener y entender. Y mira lo que dice el versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, lo puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Entonces Dios le dio tarea a Adán y le dice: bueno, aquí están todos los animales que yo he creado, póngale nombre, ¿verdad? Y entonces el hombre comenzó a decir: ahí está el perro, la perra, ahí está, ¿verdad? Ahí está el tiburón, la tiburona. Ahí está el cervatillo, la cervatilla. Ahí está el caballo y la caballa. Bueno, no se dice así, pero lo digo en forma de broma. Lo que trato de decir es que el hombre se dio cuenta de que todas las especies, todos los animales, tenían otro igual, ¿ok? Tenían otro igual con el cual tener comunión, pero él no tenía otro igual con la cual él pudiera tener comunión. Entonces dice el versículo 20: y puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Y queridos jóvenes, pareciera que esta es una de las únicas sombras que hay en la creación antes de la caída del ser humano. Y mira lo que dice el versículo 18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y quiero decirte que no pienses en este versículo solamente como en forma de matrimonio, no, sino que esta expresión, no es bueno que el hombre esté solo, es una expresión que nos dice que no, al ser nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un Dios de comunidad, nosotros no hemos sido diseñados para estar solos.
y no podemos caminar esta vida, no podemos vivir el cristianismo como llanero solitario, aunque a algunos puede ser que le agrade ese estilo. No hemos sido creados para estar solos. Así que este es como otra de las grandes razones por la que nosotros es necesario que cultivemos buenas relaciones interpersonales. Y aquí, pues, por la esencia divina que hay en nosotros, es importante las relaciones interpersonales, por el aspecto comunitario, nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad tiene una dimensión comunitaria y eso es importante también para nuestras relaciones interpersonales, porque las buenas relaciones, como bien lo dijo Briana, produce bienestar. Cuando nosotros no estamos bien con una persona, cuando no estamos bien en nuestras relaciones interpersonales, no nos sentimos a gusto, no estamos, ¿verdad?, disfrutando de la vida que el Señor nos ha dado. Y por otro lado, también las relaciones interpersonales nos permiten una espiritualidad del reino de Dios. Una espiritualidad del reino de Dios. ¿Ok? Se está viendo la pantalla bien, ¿verdad? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, hago esta pausa porque si hay alguna pregunta o comentario, puedes interrumpirme cuando quieras o puedes anotar tu pregunta para que no se te olvide o puedes escribirla al chat. Entonces, es importante para mí que también esté claro todo lo que vamos trabajando. Por último, para terminar este punto, quiero decirte que la experiencia religiosa que se refugia en Dios sin establecer debidas relaciones con los demás seres humanos es una pseudo espiritualidad. Y si hay algo que quiero que te lleves es de nosotros no podemos decir que vivimos la vida cristiana porque yo tengo una relación con Dios, ese es uno de los lados, ¿verdad? Tengo una relación con Dios, pero no establecemos debidas relaciones con los demás seres humanos. Y cuando el cristiano vive de esa manera, que muchas veces, por lo menos en Panamá, muchas iglesias históricamente nos han transmitido ese modelo como que es tu relación con Dios y olvídate de las demás gente. Ese no es un modelo cristiano correcto de nuestro cristianismo. Eso no es un modelo adecuado, no es lo que nos ha enseñado Jesús. Y eso es sencillamente una pseudo espiritualidad. Bien lo dice Juan, como ya te lo comenté hace un momento. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Entonces, ese debe ser ahora una meta de nosotros, de tratar siempre de tener buenas relaciones y establecer debidas relaciones con todas las personas y que en mis relaciones con las personas se evidencie mi fe, se evidencie mi cristianismo, se evidencie los valores del reino de Dios en mis relaciones con las demás personas. Es muy triste a veces cuando hay algunas iglesias locales que entrar ahí es como entrar al mismo infierno porque hay conflictos, peleas, divisiones. No es el diseño que nos ha enseñado Dios. Y más si eso puede llegar al movimiento estudiantil, es también muy triste. No es el diseño del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros no podemos establecer debidas relaciones interpersonales con las otras personas, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la comunidad, en la vecindad, en el trabajo, en mi iglesia, estamos viviendo una pseudo espiritualidad, porque la espiritualidad cristiana es comunitaria también. Esto no lo podemos olvidar. Ahora, ¿cuáles son algunos obstáculos que hoy día afectan nuestras relaciones interpersonales? Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio, otra dinámica para contestar esta pregunta. Voy a dejar de compartir. Ahí ya sabes cuál es la pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que afectan nuestras relaciones interpersonales?
Y aquí voy a ver. Le estoy mandando un link que voy a pedir por favor que lo abran, porque vamos a usar este Padlet para responder a esta pregunta. ¿Cuáles son, verdad, algunos obstáculos hoy día que afectan las relaciones interpersonales? ¿Ya lo pudieron abrir? ¿Ya lo pudieron abrir? Sí. Bien, excelente, excelente. Muy bien. Entonces, queridos, aquí tengo que somos 17 personas. Entonces, 8 van a ser un grupo y los otros 8 van a ser el otro grupo. ¿Qué van a hacer los primeros 8? Que yo voy a decir quiénes van a ser esos 8. Me van a responder cuáles son los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos que vemos hoy día en nuestra sociedad que, verdad, son obstáculos para las relaciones interpersonales, las buenas relaciones interpersonales? Y los otros 8 me van a decir por qué. ¿Por qué? Esa es una razón. ¿Ok? Así que los 8 siguientes participan después que los primeros 8 escriban. Para que esto no sea un revoltijo. A Johnny, Angie, Isabela, Daniela, Briana, Jocelyn, tengo 2 Jocelyn, las 2 Jocelyn, y Jesús, me van a responder, me van a escribir en el Padlet la primera parte. ¿Cuáles son esos obstáculos? Y los que no participen en esta primera parte tienen que ver lo que escriban sus compañeros para entonces tratar de explicar cómo, por qué esa es una razón. Para escribir, váyase aquí a este circulito más, usted clique ahí y ahí puede escribir. Muy bien, entonces voy a esperar que usted comience a poner razones. Ajá. Ok, un obstáculo, relaciones padre-hijos. Ok, tal vez sí, lo que trata de decir es las relaciones familiares, a veces la manera como se manejan. La envidia, muy bien. La envidia, la virtualidad, las redes sociales, ok, los prejuicios, muy bien. A ver, el egoísmo, miedo, prejuicio, excelente. A ver, ¿qué más? La vergüenza de ser, a ver, el uso de redes sociales de manera negativa, muy bien. Ya no se sabe qué es amistad, ¿no? ¿Verdad? Ok. La autosuficiencia, muy bien. Miedo a ser juzgado, excelente. Los prejuicios, sentirse amenazado, falta de respeto, los insultos, muy bien. Ok, muy bien. Buenos aportes, buenos aportes. Las peleas, los conflictos, ¿verdad? Definitivo. Ajá. A ver. Ah, la falta de confianza, muy bien. Falta de tiempo. Ok. Ajá. Para ver qué más. A ver, el orgullo, los celos e inseguridades. Ok, la ambición. Muy bien, vamos a parar ahí para entonces darle la oportunidad. Ya ustedes, los demás, pueden ver cuál de estas razones quieren escoger para explicar. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ustedes cliquean y van escribiendo y vamos a ir viendo cuáles ustedes piensan que son las razones, el por qué estos son obstáculos. Por ejemplo, ¿por qué el orgullo es un obstáculo? ¿Por qué la autosuficiencia es un obstáculo? ¿Por qué el egoísmo, el miedo, el prejuicio es un obstáculo? Eso es lo que ustedes me tienen que responder. ¿Ok? Vamos entonces a ver que los otros 8, que no mencioné los nombres, lo digan, por favor, escriban. Para el segundo grupo, lo que me tienen que decir es el por qué. El por qué estas son razones que, obstáculos que afectan las relaciones interpersonales. Bien,
Nadie, el segundo grupo ha escrito todavía. Hola, buenos días. ¿La idea es escribirlo ahí al ladito o hablarlo? No, la idea es escribirlo también. Aquí cliqueas donde está el circulito y pueden ir escribiendo. Pero mencionas la razón para que podamos conectarla, ¿no? Ok, vamos a ver que ya llega mi mesa de redacción. Bueno, en el caso del orgullo, por ahí la idea que veo es que solo se piensa en lo que le pide servir, pero no aporta. Ok, en sí mismo se está pensando y por eso es un obstáculo. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Otra persona que escriba. Alguien dice la dependencia extrema al otro. No sé si esa es nueva o es de las que ya pusieron. Bueno, solamente una persona de este grupo me ha puesto una. ¿Qué fue? Ajá, la falta de confianza es una buena razón. ¿Ok? Y aquí están explicando. Ok, el miedo por las malas referencias de relaciones y la falta de tiempo porque obviamente estamos tan llenos de ocupaciones que nos cuesta, ¿verdad? Y la falta de confianza es porque pues se dice que es muy necesaria. Muy bien, ok. Por causa del tiempo tengo que parar aquí porque si no, no voy a llegar a donde tengo en mi material. Pero aquí ya vemos razones que afectan nuestras relaciones interpersonales. El orgullo, el miedo, los prejuicios, los celos, la envidia, la falta de confianza, los malos modelos familiares, la autosuficiencia, el insulto, la ambición, y ahí está en la ambición esa competencia de siempre querer superar a los demás, estar por encima de los demás, la dependencia, ¿verdad? Entonces, todo esto, jóvenes, son obstáculos en nuestras relaciones interpersonales. Y la pregunta es, tal vez con cuál de ellos yo me podría identificar. Si no te identificas con ninguno de ellos, qué bueno, ¿verdad? Pero puede ser que hay alguna de esas razones que a veces pueden estar afectando tus relaciones más significativas, el egoísmo, los celos, el orgullo, la falta de confianza o la autosuficiencia, el miedo a ser rechazado, como están poniendo por ahí. Excelente trabajo han hecho. Voy a dejar de compartir aquí. Si quieres, puedes seguir escribiendo, eso va a quedar en ese Padlet y ya lo tienen, eso ya ustedes lo tienen y pueden ver lo que todos han escrito. Entonces, voy a dejar de compartir y avanzar con el tema que tenemos, ¿verdad? Si alguien quiere decir algún comentario o pregunta, lo puede hacer en este momento. Yo tengo una duda. Adelante, Angie. ¿Cómo podemos contrarrestar, se podría decir, por ejemplo, vi que había insultos y bueno, muchas veces en las relaciones padre-hijos sabemos que nunca es perfecto, ¿no? Sería súper lindo que fuera perfecto, Ajá. pero ¿cómo sobrellevar estas circunstancias, ¿no? Incluso ya siendo grande, luchar con esto, saber que no es real, sino que, no sé, solo fue una palabra que no es lo que tú eres, pero ¿cómo tal vez habría ejercicios o cómo se podría contrarrestar todas estas cosas o influencias que hacen que en un futuro podamos no tener relaciones sanas?
Gracias. Esa es una pregunta muy buena, Angie. Definitivamente, si ese ha sido nuestro modelo, o ese es el modelo de una persona, de los papás que insultan, no te voy a negar, eso va a afectar la vida de esa persona, porque ha sido un modelaje, y si tal vez ha sido un modelaje de toda la vida, obviamente esas cosas nos marcan. Claro, cuando nosotros entonces, Cristo llega a nuestra vida, y nosotros dejamos que Cristo nos vaya enseñando a través de su palabra, nosotros procuramos no seguir o imitar ese tipo de ejemplo, y Dios nos va enseñando hasta cómo tenemos que hablar, pero puede ser que nuestras relaciones más íntimas, que casi siempre suele pasar con los amigos más íntimos, y luego aquellos que ya comienzan a tener pues relaciones de novios o novias, o aún ya si eres casado o casada, entonces eso se va a ver en esas relaciones, porque son las relaciones de mayor confianza, y todos sabemos que en nuestras relaciones de mayor confianza nos mostramos cuál somos. Okay, ¿qué podemos hacer entonces? Primeramente, yo tengo que ser objetivo conmigo misma. Si en algún momento justamente estos amigos o estas personas con las cuales tenemos relaciones más cercanas nos comienzan a decir, oye, pero tú ¿por qué me hablas así? O tú ¿por qué insultas? O ¿por qué siempre el insulto o la mala palabra, ¿no? Entonces ya eso nos da una información y nos debe hacer reflexionar y decir, ok, ¿cómo yo puedo cambiar este patrón? Primeramente hay que sanar, porque puede ser que hay heridas por ese tipo de trato, y con esto ya me estoy adelantando a algo que voy a mencionar pues más adelante. Hay heridas con ese tipo de tratos, entonces yo tengo que comenzar a sanar. Probablemente tengo que perdonar a papá o a mamá, dependiendo de quién era el que tenía ese tipo de trato, y tengo que comenzar a permitirle a Dios que me ayude. Y claro, yo tengo que intencionar, pero también pedirle a Dios que me ayude a que mi respuesta, y eso es un aprendizaje, eso tiene que ser un aprendizaje constante, a que mis respuestas no sean el insulto, no sea responder como lo hacía papá o mamá, sino que Cristo me está enseñando otro modelaje, porque Dios nunca nos hablaría de esa forma, y es la manera como yo tengo que comenzar a aprender. Pero es un caminar, y es un aprendizaje, y es una dependencia de Dios, y es intencionar, no reaccionar ni ser de la misma manera como fueron papá, pero de que nos van a afectar en nuestras relaciones, claro, porque es el modelaje que todo el tiempo hemos tenido. Ahora, ¿cómo yo resuelvo eso con papá o con mamá? Tal vez como cuando estábamos niños no podemos hacer nada, pero ya de adulto, perdonar, y segundo, ya de adulto tal vez ser asertivo con papá y con mamá y hacer un reclamo responsable. ¿Y qué es un reclamo responsable? Decir lo que yo pienso, siento a la persona a quien se lo tengo que decir, ¿verdad? Sin ofender a la otra persona. Entonces tal vez en un momento, si papá te habla así un día, y ya tú eres una persona adulta, decir, mire, papá, y cada vez que usted, no, vamos a cambiarlo, porque siempre se debe comenzar en primera persona. Y cuando usted me habla de esa manera, yo me siento muy triste, o me siento muy ofendida, o me siento muy, lo que sea, ¿verdad? Lo que se siente. Y yo quisiera que, y ahí tú propones, qué es lo que quieres cambiar. Que no me hable de esa forma, porque yo le hablo a usted con respeto, con amor, y quiero que nosotros podamos mejorar nuestra comunicación en esa parte. Claro, que llegar a hacer un reclamo responsable así requiere también que nosotros podamos estar claros en lo que queremos, en lo que sentimos, y cómo vamos a decir lo que vamos a decir. Y eso, estos son procesos jóvenes, y se dan cuenta que no son tan fáciles las relaciones. Espero poder haberte hecho algunas aclaraciones sobre la pregunta. Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar, y yo quiero hablar de 3 obstáculos, además de lo que ya ustedes mencionaron. Y son 3 obstáculos que nosotros tenemos que superar, queridos jóvenes. El primero es el dualismo.
Y aquí voy a aclarar un poco en cuanto al el dualismo. El dualismo no es nada más, realmente esto es una herencia que viene de los tiempos de aquellos filósofos del imperio griego, del tiempo en que la filosofía adquirió gran fuerza y empuje. Es una influencia neoplatónica que prácticamente ha buscado la separación de lo que es espiritual de lo que es físico. Entonces, ustedes saben que aún eso ha afectado a la iglesia. Nosotros los cristianos pareciera que lo más importante es el alma y lo más importante es todo lo espiritual, y entonces el cuerpo no es importante. Y eso es esto es una herencia realmente de la filosofía griega, donde separamos lo espiritual del cuerpo. ¿Y por qué esto afecta nuestras relaciones interpersonales? Porque llega un momento en que nosotros como cristianos, sobre todo si también esa herencia vino a través de la iglesia donde nosotros participamos, todo lo importante es lo espiritual, pero no es la parte física. Y en la parte física está la interacción con las otras personas. En lo externo está la interacción con las otras personas. Entonces no le dimos mucha importancia a cómo manejamos nuestras relaciones. Fíjese que aún hoy día hay muchos cristianos y lo importante es la parte de devoción y todo eso es importante, pero se olvidaron de aquellos pecados que Pablo mencionaba, como no, la gritería, la pelea, la envidia, ¿verdad? La discriminación, el orgullo. Se olvidaron de esos pecados que afectan las relaciones interpersonales. Entonces, yo no puedo ser dualista en mi cristianismo, es decir, que lo más importante es lo espiritual y todo lo que es externo y lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. Entonces, tenemos que tal vez ahí ajustar esa perspectiva teológica. Otro obstáculo es el individualismo, y este es el número uno de realmente muchos de los problemas de las relaciones interpersonales. Y ustedes saben que el individualismo es una herencia de la sociedad occidental, nos vino desde Europa, ¿verdad? Y es la defensa de los derechos humanos, el logro, la satisfacción de las necesidades. ¿Quién se ubica en el centro del individualismo? La persona, el individuo. Entonces, de cierta forma, es una perspectiva humanista también, porque es el individuo el que está en el centro, es la fuente de valor, de dignidad, y por eso es todo gira alrededor del individuo, de la persona. Y de una u otra forma, esta forma de pensar busca siempre la autosatisfacción, la autogratificación, la búsqueda de la felicidad. Todos sabemos hoy día cómo el ser humano está en la famosa búsqueda de la felicidad, pero a nivel privado. La gente no está interesada en la felicidad a nivel de mi comunidad. La gente no está interesada en la felicidad a nivel de mi país. Por eso es que la corrupción y la injusticia que vemos en nuestros países son la comida de cada día, porque la gente no le interesa. Yo quiero ver un mejor país. Solamente eso lo dicen en una forma de discurso, pero en la práctica, en el hecho, eso es falso. Entonces, ¿por qué? Porque el individuo solo está pensando en su propio bienestar. Claro que el egoísmo está detrás del individualismo, y al final el individualismo termina justificando que justamente yo soy así y busco esto y mi necesidad esto, lo justifica en que yo necesito, son mis derechos y yo necesito satisfacer mis necesidades. Yo les quiero decir una gran verdad, jóvenes. Si hay algo que nosotros como cristianos tenemos que comenzar a combatir, sobre todo ustedes que son generación milenio y generación centennial, es el individualismo. No podemos vivir la vida cristiana pensando solamente mi bienestar y primero yo, segundo yo, tercero yo, porque el que debe estar en el centro no soy yo, el que debe estar en el centro es Jesús. Entonces, el individualismo se convierte en una de los obstáculos, y mientras yo más individualista sea, probablemente mis relaciones interpersonales van a sufrir más, porque yo estoy pensando primero en mí. Y el amor no consiste en pensar en primero en nosotros. El amor consiste en buscar o pensar primero en el bienestar de la otra persona. No estoy diciendo que no nos debemos amar ni pensar en nosotros. Estoy diciendo que las relaciones también requieren que nosotros pensemos en el bienestar del otro.
Ok, y el tercero, el pragmatismo, que el pragmatismo también es una herencia que viene de la cultura occidental, de la cultura donde ahora la tecnología prevalece, donde aún la tecnología ha desplazado el ser humano y donde el pragmatismo busca que se cumplan las normas, que se cumplan los requisitos, que se cumplan los logros, que se lleguen a las metas por encima de lo que sea las necesidades humanas. Y en ese sentido es que el pragmatismo se convierte en una barrera, obstáculo de nuestras relaciones interpersonales, porque el pragmatismo, tan sencillo como esto, jóvenes, nos lleva a la deshumanización. Y el pragmatismo, a ver, déjenme pasar aquí, como dice ahí, en últimas cuentas, esta era cibernética es superficial, poco emotivo, profundamente solitario y lo peor, en el inconsciente muchas veces de mucha gente en esta era cibernética es que al encontrarse con el otro ser humano, sencillamente piensa que también es otra máquina. Y esto está pasando. Tenemos que examinarnos cómo estoy yo manejando mis relaciones interpersonales. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde vienen todos estos quiebres? ¿De dónde vienen todos estos quiebres relacionales? Jóvenes, porque eso no fue lo que Dios hizo en el principio. Las relaciones eran de armonía entre Adán y Eva y el ambiente, la naturaleza. Había una armonía con Dios, había una armonía consigo mismo, una armonía con el otro y una armonía con la naturaleza. Pero mira, la historia se trastocó. Y en Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 13, todos sabemos esta historia, ¿no? Entró el pecado a la humanidad. Y yo quiero que ustedes me digan, así, pero bien rápido, porque ya no tengo mucho tiempo, yo quiero que ustedes me digan, al el hombre y la mujer pecar, ¿qué sentimientos o qué emociones ustedes ven que se manifiesta en el relato? Vean el pasaje. Bien. Vergüenza. Vergüenza es la primera. En un mundo donde no existía la vergüenza, lo primero que ellos sintieron cuando se vieron desnudos fue vergüenza. Y la vergüenza, todos sabemos cómo también afectan las relaciones. Excelente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa además de la vergüenza? Ah, dicen miedo, culpa. Sí, ahí está la culpa, está el miedo. Escucharon que venía Dios y enseguida, ay, viene Dios, y se escondieron. Entonces, por eso Dios le dicen, ¿quién le pregunta? ¿Cómo ustedes saben que están desnudos? La desconfianza, muy bien, porque de hecho la vergüenza produce también desconfianza. Y además de eso, en esto de la culpa, comenzaron a culparse uno a otros y más que eso, comenzaron a justificarse, porque el hombre se justificó echándole la culpa a Dios y la mujer se justificó echándole la culpa a la serpiente. Y mire todas las emociones y sentimientos, y ahí vienen jóvenes, el quiebre. Lo que le decía hace un momento a Sheila, creo que es Sheila, ¿verdad? El quiebre, todas estas situaciones de pecado, el pecado ha producido que se quiebre nuestras relaciones interpersonales, porque el pecado ha producido ciertas situaciones en nuestro interior que tenemos que pedirle a Dios que así como Él nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha restaurado, que también Él restaure esas áreas de quiebre producto del pecado que en nuestra historia de vida. ¿Okay? Y aquí entonces viene la pregunta para otros dos grupos que no respondieron la primera pregunta y que ya ustedes escogieron quién iba a hablar ahí. Entro a la parte de las relaciones tóxicas. ¿Cómo saber si yo estoy en una relación tóxica? A ver,
¿Quiénes del grupo, los dos primeros grupos que no que participaron, no quiero de ese grupo, quiero de otros grupos que no hayan participado? ¿Cómo podemos saber que estamos en una relación tóxica? En mi grupo llegamos a la conclusión de que si una persona no sentía paz con la otra persona, era porque estaba en una relación tóxica. También dijimos que cuando una persona, ya sea en ámbito de pareja, en ámbito amical, universitario o familiar, en cualquier ámbito, ¿no? También cuando no siente el respeto por la otra persona o cuando simplemente uno de los dos no siente que puede vivir bien, porque así haga bien las cosas, así haga las cosas que le guste, siempre se puede sentir culpable o irritado por la otra persona, ya que está en constantes peleas, nunca llegan a un buen acuerdo, ¿no? Y cositas Bien. así. Excelente, Daniela, y el grupo. No hay paz. Y por más a veces que se hagan las cosas bien, siempre hay irritación, ¿verdad? Siempre hay culpa. Excelente. El otro grupo, no sé cuántos grupos al final eran, creo que 4, porque habían como 12 personas. El otro grupo quiere participar. ¿Cuándo sabemos que estamos en una relación tóxica? Bueno, parece que el otro grupo no quiere participar. Voy a los primeros grupos. ¿Alguien quiere decir en su grupo que se habló de cuándo estamos en una relación tóxica? Hola, buenos días. Adelante, María. Dale. Una de las cosas que hablábamos en nuestro grupo era cuando había una dependencia, sí, cuando había una dependencia del uno al otro. Ok, excelente. Ahora, claro que la dependencia que estamos hablando ahí no es una dependencia sana, porque cuando nosotros estamos en una relación hay una interdependencia y eso es sano, pero cuando hay una dependencia ya que sale del límite, es decir, mi vida gira alrededor de esa persona, entonces, claro, ahí hay una relación tóxica. Gracias por ese aporte. Yo aquí voy a mencionar algunas cositas. Cuando nosotros vemos relaciones tóxicas, cuando vemos apegos no sanos, y es lo que mencionaba María, esa dependencia, recuerda que el apego es algo necesario en nosotros los seres humanos. De hecho, comenzó desde que éramos bebés, y el primer apego es prácticamente con la persona que nos cuidó cuando estábamos bebés, que la mayoría de las veces es nuestra madre, ¿no? Ahora, dependiendo de cómo fue mamá, dependiendo de cómo fue esa persona que nos cuidó, esa persona pudo crear en nosotros un apego sano o no. O sea, a veces cuando la mamá fue tierna, dijo palabras bonitas, estuvo ahí siempre cuando nos necesitábamos que nos cambiaran el pañal, cuando teníamos hambre, ¿verdad? Nos mimaron, nos acariciaron. Eso comienza a desarrollar un apego sano que luego, a medida que el niño va creciendo, va también ganando independencia. Ese es un apego sano. Pero cuando papá o mamá de repente no brindaron esos primeros nutrientes, esa ternura, ese cariño, se suplieron las necesidades a tiempo, y además de esto, tal vez había hasta sobreprotección en algunos casos, no se formó apegos sanos. Y esos apegos lo vamos llevando en nuestras vidas de relación de pareja, de amigos también, donde entonces somos evasivos. Cuando no hay un apego sano, las personas son evasivas, es decir, cada vez que me siento comprometido emocionalmente, ya comienzo a distanciarme porque siento que esto me va a demandar mucho de mí. Y eso en cierta forma es porque tal vez no hubo un apego sano en tu niñez, pero a veces también produce todo lo contrario, que es que comenzamos a depender de la otra persona y prácticamente nuestra vida gira alrededor de la otra persona. Y hoy día les quiero decir que pues muchas veces las canciones de amor y estas cosas que a veces nos promueven, a veces están basadas en relaciones
en una dependencia. Pero claro, son canciones y uno las canta, pero a veces son canciones basadas en relaciones de dependencia. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hay problemas de comunicación, ¿verdad? Siempre hay irritación, el insulto, la dominancia. Ese es otro aspecto que nos hace reconocer que algo no está bien ahí. Bien lo dijeron ustedes, no se siente paz en la relación porque también hay falsas expectativas. La persona tiene una falsa expectativa de la otra y hace demandas que definitivamente la otra persona no puede cumplir esas demandas. Entonces, esas son falsas expectativas y sobre todo la incapacidad de dar a otro espacio, de dar a otro respeto. Entonces, eso es importante. Aquí me dicen en el chat también, cuando no hay límites, excelente aporte. Cuando no hay límites, las personas no respetan los límites. Entonces, mire, todo esto que ustedes mencionaron y aquí yo estoy mencionando y que hay más, yo solamente puedo traer unas cuantas. Todas estas jóvenes, ¿saben qué? Todas estas están relacionadas justamente con luces rojas, que cuando ustedes la ven en una relación de amistad, pero sobre todo de pareja, espero que antes de casarse usted vea las luces rojas y usted diga, no. Si estas luces rojas yo le tengo que prestar atención. Y si esto no se trabaja, mire chicos y chicas, tengan cuidado de qué decisiones van a tomar. Porque a veces con esto de que es que lo amo, o la amo, y no te das cuenta que estás sumergido en una relación tóxica y tienes que tomar decisiones por tu bienestar. Ahí sí hay que pensar en uno, ¿ok? Jocelyn, dime. Sí, y yo justo quería opinar cuando preguntaron, cuando preguntaste de cómo poder identificar una relación tóxica, pero la verdad es muy difícil reconocer que estamos en una relación tóxica cuando la estamos, ¿no? Y lo hablo por experiencia propia. Yo me di cuenta de eso años después, cuando ya estuve yendo a terapia, conversando y repensando en las cosas que yo hice en el pasado y me di cuenta de que habían un montón de semáforos rojos, pero yo los pasé. Y es muy difícil, y no es que yo no era cristiana en ese entonces, no es que no era, o incluso que no pedía consejos, claro que los tenía, pero ya ahora más grande, con 26 años, miro atrás y digo, ¿cómo pude dejar pasar esos semáforos, no? Entonces, era muy difícil, entonces yo ahora incluso digo, no, ya me preparé, puedo reconocer cuándo estoy en una relación tóxica, sin embargo, creo que igual sigue siendo muy difícil, y además aún cuando somos chicos o tenemos nuestras primeras relaciones de amigos o de pareja, ¿no? Y pues eso es muy fácil o muy propenso cuando somos más pequeños. Ya cuando quizás hemos pasado y miramos atrás, en retrospectiva podemos reconocer eso, ¿no? Entonces para mí sigue siendo un reto, ¿no? Entonces Claro. estaba como en ese de, no sé, en ese momento no pude identificarlo, ahora sí sé cómo, pero no sé si realmente cuando uno está en una de ellas es fácil salir. Claro, gracias, muchas gracias. Primeramente por hablarnos de tu vida y tener la confianza. Y segundo, por decir una realidad, ¿verdad? Es fácil ver los toros fuera de la barrera, no es fácil cuando estamos dentro, pero jóvenes, por eso es siempre tal vez un consejo que cuando comiences relaciones de noviazgo, o sea, tengas personas que caminen contigo. Lo que pasa es que en ese individualismo que vivimos hoy, yo digo, bueno, yo voy a tener mi novio y eso es cosa mía y nadie más le interesa, y no dejamos que los líderes que nos pastorean caminen con nosotros, nuestros padres caminen con nosotros, que al ellos estar fuera de la barrera pueden observar ciertos signos y si tú les das el permiso te pueden decir, oye, ten cuidado con esto, fíjate esto, y eso nos puede ayudar a que por lo menos alguien me lo dijo a tiempo y que yo no sabía. Y por otro lado, siempre es bueno, amigos, ¿verdad? Que también, o hermanos mayores con las cuales puedas conversar, que en algún momento ellos te podrán decir, bueno, yo creo que esto no es sano, yo creo que esto le tienes que prestar atención. Y eso podría ser una forma en que nos cuidemos y detectemos si
yo pongo los relojes para saber el tiempo y prácticamente tengo que ir avanzando para la última parte. Entonces, esto nos puede ayudar a detectar y es todo un desafío, como bien dijiste, Jocelyn, pero gracias por el comentario. ¿Alguien más levantó la mano? Aquí me está diciendo Isabela, a veces en los círculos cristianos cuando se alienta el perdón, pero se pasa por alto que hay momentos donde las relaciones también necesitan de distancia y silencio entre las personas. ¿Podrías comentarnos algo? Definitivamente, Isabela, el perdón es necesario, pero como bien dices, el perdón es una cosa y el saber que yo necesito tomar decisiones en esa relación es otra. O sea, una cosa no desmerita a otra. Yo recuerdo una vez en mi vida, o sea, una amistad para mí, yo sentía que era una amistad muy tóxica y que me hizo mucho daño. Y yo en un momento dado, yo decidí distanciarme de la persona porque siento que ya no era sano para mí y tuve que perdonar. Entonces, el perdón no tenía nada que ver con que yo tomara distancia, porque era por cuidar mi salud, ¿verdad? Espiritual y mi salud emocional. Y ahí a veces tenemos que ver la diferencia. Yo puedo perdonar a esa persona porque el perdón es una decisión, no es algo que se siente. Al final el perdón es algo que tú decides, porque así te lo enseña Dios, porque Dios lo demanda así. Pero eso no significa que yo también tome ciertas decisiones en beneficio hasta de la misma relación y también en beneficio de nosotros personales. Así que no hay nada de malo si en algún momento sabes que independientemente del perdón se requiere poner distancia o hacer silencio, como dice, con una persona. Y lo que sí también la invitación es, Isabel, a que hay aspectos cuando trabajamos en el tema de perdón que tienen que ser restaurados. Y ahí entra un poquito lo que estás diciendo. Una cosa es el perdón y otra cosa es la restauración. Pero para la restauración se necesitan dos. Para el perdón se necesita uno. Porque si yo pido perdón y no me quieren perdonar, yo por lo menos pedí perdón. Y si me piden perdón y yo decido no perdonar, la otra persona pidió perdón. Y al final, o sea, tú decidiste perdonar o no. Pero la restauración requiere de dos. Entonces, a veces esta restauración requiere que se respeten los límites, que se ponga cierto distanciamiento, y eso no quiere decir que se destruye la relación o la amistad, más que la relación, la amistad, ¿no? Entonces, pero es parte de la restauración, o que la otra persona también sepa restaurar si hizo un daño, como que habló mal de ti. Restauración que entonces también a las mismas personas que hablaron mal de ti le diga, esa persona diga, no, eso que yo dije no fue correcto. Todo eso es parte de una restauración, pero esos son ejemplos, ¿no? Que puedo poner. Pero gracias por ese aporte. Este tema es muy profundo, como ya se dan cuenta, y tampoco tenemos una pregunta. Y tampoco tenemos todas las respuestas, pero el Señor nos va guiando y nos va ayudando en este proceso. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo reaccionar cuando estas relaciones se dan con una persona que pertenece a tu misma comunidad de fe, llámese iglesia, no sé, tu misma comunidad de fe? ¿Cómo reaccionar frente a esas relaciones tóxicas? Cuando ya somos cristianos, cuando conocemos la palabra, cuando caminamos. Pues te quiero decir que es muy difícil y bien doloroso, porque cuando la persona está en el mismo círculo donde tú te desenvuelves, es muy difícil porque vas a seguir viendo a la persona y a veces entonces no se sabe cómo manejar la situación. Mire, ahí ambas personas tienen que buscar un líder espiritual que les ayude. No el mismo líder, puede ser cada uno, pero por lo menos busquen asesoría de personas mayores en ese círculo, puedan decir que lo que ha pasado en la relación, y ahí entra la confianza, y que esas personas les acompañen en ese proceso. Pero si pretenden caminarlo solo y bueno, ahora tú estás en esa esquina y yo estoy en esta esquina y nos estamos odiando, no estamos viendo qué está pasando, eso no va a ser muy sano. Lo segundo
es tener madurez. Estos son casos que requieren mucha madurez de parte de ambas personas. A veces una de las dos personas no son tan maduras, pero requiere mucha madurez como para comenzar a respetar a la otra persona y que esa otra persona respete. Obviamente hay que poner límites, distanciamiento y pedir a Dios que vaya sanando. En última instancia, ¿sabe qué pasa, Jesús? En última instancia, una de las dos personas a lo mejor, que no es lo ideal, pero pasa, y si es lo mejor que le sirve al otro, toma la decisión de trasladarse a otra comunidad, a otra iglesia, si es el caso, o lamentablemente si es la comunidad del grupo estudiantil, tal vez alguien se va del grupo. No es lo ideal, sobre todo si están siendo acompañados por liderazgo, pero a veces una de las dos personas no lo aguanta y toma la decisión de salir. Sin embargo, yo he visto casos, Jesús, donde ha pasado noviazgo, no funcionaron porque alguna de las dos personas tiene alguna de las heridas que aquí yo voy a mencionar, tiene ese quebrantamiento relacional, pero caminaron con los líderes del movimiento y llegó el punto donde lo superaron, a tal punto de que de repente uno de los dos vuelve a tener otra relación y yo no puedo decir que es que no le dolió al otro, a la otra, pero lo asumieron con madurez y lo superaron. O sea que sí puede haber restauración y superación, pero ya te digo, si se quiere caminar solo, no va a funcionar. Tienen que buscar ayuda, gente, hermanos mayores que caminen con ustedes ese proceso. Tiene que haber madurez y establecimiento de límites y pedir mucha ayuda al Señor y se puede superar. Bien, ahora chicos, tengo que avanzar. ¿Por qué pasa mucho esto de las relaciones tóxicas? Porque nosotros venimos con estos pecados que yo le digo que desde que Adán y Eva pecaron afectó a la humanidad. Y recuerden que nosotros hemos crecido en una historia de vida, tenemos una historia de vida todos. Y hemos crecido en lugares que dependiendo de lo que yo recibí, si yo no he dejado que Dios entre ahí también y sane, eso yo lo voy a llevar a mis relaciones. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, pero ya tengo que ir terminando. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo a tapar mi vergüenza con hojas de higuera, así como lo hizo Adán y Eva. Y comienzo a tapar mi vergüenza con perfeccionismo y llevo entonces ese perfeccionismo a mis relaciones y obviamente eso va a afectar. Yo comienzo a usar mis hojas de higuera, taparlo con mis celos, con mis envidias, con resentimiento, con orgullo, con falta de perdón, con querer mostrar que yo lo sé todo, con competencia, con hedonismo, que es la búsqueda del placer, con mi inseguridad. ¿Ok? Con mi inseguridad, con mi cinismo, con mi silencio, y todas estas son hojas de higuera con las cuales nosotros ponemos muros en nuestras relaciones interpersonales, de cualquier tipo, amistad, familia, relaciones de pareja. Entonces, la clave, chicos, es ahí, al yo reconocer mis hojas de higuera, entonces tiene que haber un proceso primero donde yo pueda reconocer cuáles son esas heridas. Y esa hoja de higuera que yo estaba usando, los psicólogos le llamamos mecanismo de defensa, pero todos estos mecanismos de defensa son pecaminosos. Y yo los tengo que reconocer para que Dios sane y yo entonces pueda tener mejores relaciones. Yo le digo siempre a los chicos, queridos, la gente dice, yo quiero tener un novio, una novia para ser feliz, o más bien yo me quiero casar para ser feliz. Entonces, si tú te quieres casar para ser feliz, quiere decir que eres infeliz. ¿Y qué vas a pasar? Probablemente te vas a conseguir otro que también se quiere casar o quiere tener una relación para ser feliz. O sea, yo estoy buscando que el otro me haga feliz. Entonces, mira esta ecuación, dos infelices se unen para que supuestamente, mutuamente se hagan felices. No funciona esa ecuación, jóvenes, esa ecuación no funciona. Y mi recomendación es, cásate porque eres feliz. Cuando tú eres feliz, entonces te puedes casar. Y claro, esto es todo
desarrollo, realidades que tenemos que pedirle a Dios que sane para yo poder dar lo mejor de mí a ese otro, a esa otra en mis relaciones, ¿ok? Y eso, ¿cómo comienza? Permitiendo primero entrar en una relación con Dios, porque el mejor que te conoce, los psicólogos decimos, tú eres el mejor que te conoce, rompa ese paradigma. El mejor que te conoce es el que te diseñó, y ese es Dios. Y el salmista lo decía en el Salmo 139. Él decía, yo no he dicho la palabra, ya tú la sabes, conoces todas mis andanzas, sabes lo que hago. Entonces el Señor sabe perfectamente quién tú eres. Y en la medida en que yo me acerco a Él a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros vamos viendo, Él nos va mostrando esas hojas de higuera que no sabíamos que estaban ahí, pero que estaban ahí, y nos va mostrando esas áreas donde Dios también quiere sanar, donde Dios quiere que nosotros construyamos relaciones. Lo segundo, y va muy ligado con lo que acabo de mencionar, para nosotros tener relaciones interpersonales saludables, es vivir en esta acción reconciliadora de Dios, reconciliados con Él, reconciliados con nosotros mismos, reconciliados con el otro y con toda la naturaleza. Y así experimentamos esta definición que ves aquí, que es el shalom de Dios, que es el bienestar total. Entonces, muchas veces para que nosotros crezcamos en nuestras relaciones, requiere que tú te reconcilies con Dios. Y ¿sabes qué? Más allá de reconciliarte con Dios, amarte a ti mismo, reconciliarte contigo mismo. El problema a veces también de nuestras relaciones quebradas es que nos hace falta, además de reconciliarnos con Dios, nos hace falta reconciliarnos consigo mismo, perdonarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, y reconocer nuestras fragilidades y nuestras vulnerabilidades para que Dios comience a trabajar en esas áreas de quiebre, en esas áreas quebradas, ¿verdad? Y aquí voy a pasar esto. Aquí voy a decir algunos principios, y aquí yo le había pedido a ustedes algunos principios. Pueden escribirlo en el chat si tiene algún principio que Jesús nos enseña para desarrollar relaciones interpersonales sanas. Como ya prácticamente se me fue el tiempo, la digo aquí a vuelo de pájaro, pero puede usted escribirla en el chat. Ahí las voy a leer ahorita. Importante para nosotros desarrollar, además de ya todo lo que yo vengo diciendo, saber de que Dios es comunidad y debe ser nuestro modelo, saber de que Dios nos invita a desarrollar una espiritualidad de comunidad, reconocer cuáles son áreas vulnerables para que Dios sane en nuestra vida, reconciliarnos con nosotros mismos. Aquí tengo otros consejos que nos pueden ayudar mucho en nuestras relaciones interpersonales. Cultivar una relación vital, ese es lo primero, y esa relación vital es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Cultivar tu relación vital, reconciliarte consigo mismo, despojarte de esos deseos de tener el control y dominio, y el único que nos puede ayudar en ese proceso es Dios, ¿verdad? Aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a comunicarnos es esencial en nuestras relaciones interpersonales. Hay que aprender a abrir el oído para ser empático, y hay que saber cómo, aún hasta decir nuestros reclamos responsables. Mira a la persona, mira ese otro como alguien que en él y en ella hay imagen de Dios, y aprendamos a ver a las personas como Dios las ve. Y cuando nosotros vemos a las personas como Dios las ve, podemos amarle de mejor manera, podemos respetarle, capacidad de manejar el conflicto. Ahora, toda esta lista, hay muchas de estas listas, o sea, detrás de esta lista, jóvenes, hay trabajo, procesos. Esto no es una receta mágica, estos son procesos, disciplinas que nosotros tenemos que cultivar, disciplinas que tenemos que desarrollar. Capacidad de manejar el conflicto es toda una disciplina que hay que aprender, que hay que desarrollar. Ser agradecido es otra disciplina, que yo en vez de ver el vaso medio lleno,
medio vacío lo vea medio lleno y sepa dar gracias por las personas, por la gente, por las cosas que Dios me da. Vea siempre lo mejor en el otro y no vea lo negativo en el otro. Cuidar tu salud, porque si nosotros no estamos bien de salud, no dormimos bien, no comemos bien, no tomamos agua, no descansamos bien, eso se va a reflejar también en nuestras relaciones. Vamos a andar irritables, vamos a andar enojados. Entonces también hay que cuidar la salud, cuidar la actitud, examinar cuáles son mis actitudes y sobre todo entender este principio que quiero que te lleves, ¿ok? Aquí me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amor hacia los demás, y ese mismo es el principio, queridos jóvenes, entender que 5 menos 1 es 0. ¿Qué es eso, Marina? 1 Corintios 13, cuando comienza a hablar acerca del amor, y dice, si yo tuviese toda lengua, de nada me sirve. Y si yo, ¿verdad?, tuviera una fe que traslado montes, de nada sirve. Y si yo tuviese todo el dinero del mundo y se los dé a los pobres, de nada me sirve. 5 menos 1, es decir, si puedo tener todo eso y no tengo amor, es 0. De nada nos sirve. Entonces, el principio detrás de todas las relaciones interpersonales, y por eso todo comienza en nuestra conexión con Dios, es el amor. Y Dios nos da la capacidad de amar como Él quiere que nosotros amemos. Nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestras relaciones en el grupo estudiantil, en la iglesia, en mi familia, deben estar basadas en ese amor que Dios nos da para que nosotros tengamos capacidad de amar como Él nos da. Queridos, se nos fue el tiempo. Sé que he ido a vuelo de pájaro, pero espero haber dejado desafiado y con ganas de seguir leyendo del tema, pero sobre todo con deseos de que Dios te ayude a crecer en este tema. Que el Señor te bendiga. Voy a cerrar en oración y pues ahí ya dejaré que Daniel concluya. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Sé que es mucho material y para poco tiempo, pero lo importante es haber dejado desafíos, una base que ayude a mis hermanos y hermanas a anhelar, desarrollar relaciones significativas, profundas, sanas, con todos aquellos que le rodean. No es fácil, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y sobre todo, danos sabiduría y danos tu palabra y danos tu Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer en estas dimensiones. Bendice a cada joven que está aquí y te doy gracias por su vida. Amén. Amén. Bien.